sentir. Yo creo que si hay una cosa importante de la campaña es que es una campaña que apela justamente a un sentimiento en un año que ha sido bien difícil para los venezolanos, para las venezolanas, donde además se ha jugado mucho con el sentimiento de las personas, de los padres y madres de familia, de los jóvenes, de los niños inclusive, que se han visto afectados por una situación bien compleja que tenemos en el país, bien difícil. Entonces, bueno, hemos remontado la cuesta, yo creo que vamos allí trabajando en eso, y ahí es justamente donde la campaña tiene un mayor sentido, en rescatar esos sentimientos que se han cultivado durante este año, sentimientos de solidaridad, de apoyo, de resistencia frente a la brutal agresión de la que somos víctimas todos los días. Es interesante esa orientación que tú le estás dando, Esther, porque en medio de una campaña de la campaña que existe en torno a la guerra económica, se ha afectado mucho también el elemento psicológico. Y tú estás planteando que parte de esta campaña Venezuela Corazón Indestructible lo que busca es también retomar ese ímpetu, esas ganas de luchar, esas ganas de seguir adelante que tiene el pueblo venezolano, que en este momento está en resistencia, ¿no? Claro, pero es que además yo creo que esa es una de las cosas que hay que rescatar. No solamente lo que se ha hecho, digamos, desde el gobierno bolivariano en gestión para abordar la crisis y para superarla, sino también lo que ha hecho el pueblo, la gente, cómo se ha organizado. Y yo creo que eso hay que rescatarlo de una manera importante. Cuando decimos rescatarlo, mira, la experiencia de los comités locales de abastecimiento y producción, las empresas que se han organizado, los trabajadores y trabajadoras. Bueno, uno por el ejercicio periodístico ha tenido oportunidad de codearse este año con una cantidad de experiencia, con una cantidad de gente allí resistiendo, criticando, cuestionando cosas, haciendo propuestas, y gente que en medio de la crisis ha emprendido proyectos importantes, retomar la producción, el retomar la semilla campesina, la organización de la gente y los debates que se dan incluso en las comunidades de cómo organizar la distribución de alimentos, de distintos productos. Todo eso es experiencias que hay que rescatar y que hay que apelar a ese sentimiento de solidaridad, de resistencia, de apoyo mutuo que hemos logrado este año, porque sería mentir que no se ha hecho. Claro, fíjate que el presidente de la República, ayer lo escuchábamos en Contacto con Maduro, y decía que rescataba el hecho que la revolución bolivariana no informaba sino el 5%, decía él, de todo lo que hace la revolución bolivariana. Y decía que exageraba incluso cuando hablaba de esta cifra. Esa opinión pareciera estarse reafirmando con lo que tú estás diciendo, tomando en consideración que lo que está haciendo el pueblo venezolano es un hecho cotidiano, es un hecho que se está dando masivamente en diversas partes del país. Yo creo que ahí tenemos una convocatoria muy particular los periodistas profesionales. Creo que ahí nos llevan ventaja los comunicadores alternativos, comunitarios, los comunicadores populares, porque están comunicando desde otras perspectivas, desde otros esquemas. Yo creo que a nosotros muchas veces nos limita la formación profesional, los formatos que nos han dado en la universidad, te amarras con los géneros periodísticos. Te amarras con los géneros, te amarras con los voceros, quiénes son los voceros calificados o no. Y entonces, en este caso, la vocería del pueblo es fundamental. Así es. Pero nada más una vocería descarnada, una vocería a la que no le pongas ni gringolas ni híbridas para decir lo que tiene que decir. Porque yo creo que es un momento donde, bueno, tenemos que tener la humildad, la entereza de aceptar los cuestionamientos que se hagan a la gestión gubernamental en todos los niveles, desde el Consejo Comunal hasta la Presidencia de la República, pero también para escuchar las propuestas que tiene la gente, la forma en que se ha organizado para resistir, para avanzar, para superar situaciones, las reflexiones que hace el pueblo
organizado en los distintos niveles de por qué estamos en este momento, de las causas de esta situación. Eso creo que hay que rescatarlo de manera importante. Por cierto, Esther, que ha venido creciendo la conciencia en torno a la guerra económica. En principios de año había un poco porcentaje que creía en que existía una guerra económica en Venezuela, y en este momento eso ha aumentado y ya supera, ya ronda aproximadamente el 50% de los venezolanos. Fíjate que hay otro elemento que me gustaría analizar contigo, y tiene que ver con las diversas formas de comunicar, ¿no? Tiene que ver, se habla de murales, de grafitis, de pancartas, de, bueno, incluso hasta rayarte en la mano y tomarte una foto, hacer un video y utilizar las redes sociales. Esto sin duda enriquece el discurso audiovisual y enriquece el discurso comunicacional de todo el proceso revolucionario, que no es nada más el gobierno, sino que es el pueblo y el gobierno. Y quería que tú hicieras un balance en torno a este elemento. Yo creo que ahí justamente es donde hay que quitarse más los esquemas que todos tenemos. Yo no digo que solamente los periodistas profesionales, pero también muchos comunicadores, sobre los formatos y la forma de usarlos, ¿no? Porque allí yo creo que hay que mirar un poco atrás y ver, bueno, quienes venimos de los movimientos populares, políticos, de resistencia en los años 90, por ejemplo, el papel que jugaba para nosotros el hacer pintas o grafitis, ¿no? A más de uno se llevaron presos por pintar una pared en esos años. Pero eso que tenía todas unas implicaciones de ruptura de la comunicación impuesta, del discurso oficial sobre diversos temas. Y yo recuerdo mucho, hasta el por punto ejemplo, que podías ir hasta preso. Bueno, es que íbamos presos. Pintas como campañas como las que hicimos con las fosas comunes de la peste. En la peste se desentierra la verdad. Era el lema que pintamos por toda Caracas y por todo el país. Y más de uno fue preso por eso. En este momento, yo creo que el innovar, el buscar otros mensajes, el dejar que, digamos, que la gente fluya en los mensajes que quiere poner en esos medios que no son novedosos. Lo novedoso puede ser en este caso las redes sociales, que también creo que ahí hay bastante que hacer y que decir. Pero sobre todo dejar que la gente exprese, que la gente debata, que la gente fluya, porque lo está haciendo en todo el país. Entonces creo que ahí tenemos la obligación también desde los medios tradicionales de darle más espacio a ese discurso popular. ¿Tú crees que esta convocatoria que ha hecho el ministro Ernesto Villegas recoge toda esa, digamos, ese río que está andando, que viene fluyendo y que de alguna manera hay que encauzarlo? Yo creo que está comenzando a abrir canales. Ahora cuando hay trabajo en ese sentido de abrir canales, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el presidente en un contacto telefónico que hizo con Radio Miraflores el viernes, hablaba de la nueva junta directiva del metro y la instrucción que estaba dando de que se escuchara a los usuarios sobre las fallas, el funcionamiento, las propuestas que tenían sobre el metro de Caracas, que bueno, para todos los caraqueños, caraqueñas, para todos los que vienen de otras zonas cercanas a la ciudad a trabajar, a estudiar, a hacer vida aquí, pues es fundamental. Bueno, ahí tenemos que tomarle la palabra al presidente. Yo creo que ahí hay que buscar un formato que rompa. En Radio Miraflores tenemos ya una propuesta para el presidente en ese sentido, y donde sabemos que no va a ser fácil, y tiene que la directiva del metro y los propios trabajadores del metro ahora darle respuesta a los usuarios, quienes hemos sido o somos usuarios frecuentes de sistemas de transporte público. Sabemos que ahí hay mucho que decir y a lo mejor no van a ser todo flores, pero hay que darle respuesta a la gente. El presidente Chávez decía que había que mandar obedeciendo, escuchando al pueblo, y justamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha abierto varios escenarios de debate y de aportes, como por ejemplo el Congreso de la Patria, capítulo Comunicadores. Vamos a hablar de eso en la próxima parte, en más de esta entrevista con Esther Chiaro.